Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando temas de importancia para la familia. Hoy en día estamos viendo cómo las enfermedades están afectando la economía de la familia y la paz de la familia. Para ello, estamos aquí para enseñar de lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra que nos va orientando aquí en la tierra en todo lo que tenemos que vivir. La Biblia es un libro, es un manual para la vida diaria. La Biblia habla de la sanidad. Dios es el creador del cuerpo. El cuerpo fue creado por Dios para estar en salud. Así que cuando hay enfermedad es porque algo sucedió desde que Dios creó el primer cuerpo, que fue el cuerpo de Adán. Cuando Dios creó a Adán y después a Eva, estableciendo el matrimonio, la Biblia dice que apareció la serpiente que es antigua, la serpiente que hoy conocemos como Satanás o el diablo. Cuando Dios creó el matrimonio de Adán y Eva, ya Satanás estaba en la tierra. Así que el enemigo estaba al acecho de la creación de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta. Y en esa astucia, bajo el poder de la hechicería, ese es el poder que usa Satanás, la hechicería. La hechicería es el dominio que tiene Satanás en la mente del ser humano. Trata de tomar la voluntad del ser humano. Cuando una persona, de pronto su pensamiento es a la maldad, hacer maldad al prójimo. Cuando una persona solamente está pensando en hacer el mal en esta tierra, es un pensamiento perverso, es un pensamiento que está dominando su mente. Ese pensamiento viene de Satanás. Así que por eso tenemos que rendir nuestra mente al Señor Jesucristo. Jesucristo vino para ayudarnos. En Jesucristo hay un cambio de mente. La palabra arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mente, cambio de pensamiento, porque estamos pensando siempre en el engaño y la mentira establecida por el enemigo. Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldad y el hombre empezó a pensar siempre en maldad. Así que cuando vino Jesucristo, Cristo vino predicando arrepentimiento, arrepiéntanse, o sea, cambien su forma de pensar, porque hemos crecido en un conocimiento de mentira y de engaño, bajo el poder de la hechicería de Satanás. Así que Jesucristo fue ungido por Dios, era el poder que rompía la hechicería, que rompía ese poder en la mente. Así que cuando Jesucristo empezó en la tierra, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a traer sanidad, vino a traer un cambio de vida. Solamente en Jesucristo podemos tener ello. Por ello, tenemos que ser enseñados en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La palabra nos enseña que hoy en día, cuando una persona está enferma, debemos ir a un lugar donde se ore por la persona enferma. ¿Hay solución a la enfermedad? Claro que sí. Todo tiene solución gracias a Jesucristo, porque Jesucristo vino a la tierra en su primera venida a dar solución al problema del diablo, al problema del pecado, porque debido al pecado que cometió Adán y Eva, uno de los problemas que entraron a la familia fue la enfermedad. Así que debido al pecado hay enfermedad. La Biblia dice, por ejemplo, que la muerte entró debido al pecado. En Romanos 5:12 la Biblia dice que por el pecado de un hombre, por el pecado de Adán, entró la muerte en la tierra. La muerte empezó a extenderse de familia en familia.
Toda persona que nace en la tierra desde Adán y Eva, después del pecado, nace en muerte espiritual. Tiene vida física. Un bebé cuando nace muestra que tiene vida porque empieza a llorar. Hay una manifestación propia en lo natural, en lo físico. Es vida física, pero no tiene vida espiritual. La vida espiritual solamente la da Jesucristo cuando hay un arrepentimiento de todo pecado y se acepta la vida eterna que solamente Cristo puede dar. Un bebé no puede hablar, no puede conocer lo que es el pecado. Para eso están los padres. El padre de familia, la madre de familia debe estar intercediendo por su hijo, debe estar orando por su hijo, debe aprender a hacer guerra espiritual contra espíritus que quieran perturbar a su hijo, reprender la muerte, reprender las enfermedades o la muerte prematura. Y en la medida que el niño va creciendo, hay que enseñarle de la Biblia, porque a través de la enseñanza de la palabra, ese niño irá teniendo la sabiduría de Dios. Y cuando llegue a la edad de conocer lo que es el pecado, podrá arrepentirse. Así que hay un trabajo muy especial del papá y la mamá mientras los hijos son pequeños. Y cuando ya tenemos conciencia del pecado, entonces podemos arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios no le da ninguna ventaja a Satanás. Por eso tenemos que enseñar de lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos muestra en Jeremías de que Dios iba a enviar la sanidad. En Jeremías capítulo 33, versículo 6, la Biblia dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando llega la sanidad que solamente Dios la puede dar, habrá paz, habrá alegría, hay gozo, y la economía estará rindiendo en la familia, porque Dios creó el trabajo para que haya alimento, para que a través del alimento esté la salud en el cuerpo. Pero cuando hay enfermedad, entonces el fruto del trabajo se irá en la enfermedad, se gastará en la enfermedad. Para ello vino Jesucristo para ayudarnos. Y aquí la palabra de Dios dice que Él traería sanidad y medicina y los curaría y revelaría la abundancia de paz. El salmista habla de la manera en que vino la sanidad, y esto fue a través de el verbo de Dios o la palabra de Dios. La palabra que todo lo creó venía a la tierra. En el Salmo número 107 dice la Escritura, versículo 17: Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. O sea que son personas que debido al pecado estuvieron cerca de la muerte. Esto sucedió con el pueblo de Israel. Está hablando de la aflicción por el pecado que sufrió el pueblo de Israel. Pero dice el versículo 19: pero clamaron a Jehová en su angustia. Así que aquí está la enseñanza cuando estés en angustia debido a la enfermedad. Si ya te diagnosticaron muerte prematura debido a tu enfermedad, clama a Dios, clama al Creador del cuerpo, clama al Autor de la vida, que es Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio, para que toda persona tenga la oportunidad de conocer a Jesucristo, el único que puede
ayudar a una persona. Y dice aquí: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó. ¿Cómo se recibe la sanidad que viene de Dios? Por medio de la palabra hablada, que se aplica a la enfermedad. Por eso, cuando hay una persona enferma, hay que aplicarle la palabra de Dios, la palabra de sanidad. Y esto es la oración por los enfermos. Cuando decimos vamos a orar por un enfermo, es aplicar la palabra de Dios, es darle la medicina de Dios, es la medicina natural y normal que recibe el cuerpo humano, porque todo fue creado por la palabra. Dios hizo la tierra por medio de su palabra. Dios del polvo de la tierra hizo el cuerpo humano. Dios le dijo a la tierra que la tierra iba a alimentar al hombre. La tierra iba a responder a la vida del hombre. Cuando el hombre está en pecado, la tierra dejará de darle el alimento al hombre. Por eso hay que arrepentirse del pecado. A esto vino Jesucristo, a enseñarnos cómo entrar a la bendición de Dios. Hay que arrepentirse, hay que clamar al Señor Jesucristo, el autor de la vida, el que nos puede salvar del pecado y por lo tanto de la enfermedad, y pedirle al Señor que nos sane. Jesucristo sigue sanando. Por eso tenemos que ir a un lugar donde se aplique la medicina de Dios, la palabra de Dios. Aquí dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina económica. Así que por eso vino Jesucristo hace más de 2000 años atrás. Él vino por causa del pecado, por causa del hombre que había pecado, o sea, el matrimonio de Adán y Eva había entrado en pecado, y debido al pecado de este matrimonio, toda persona que ha nacido en el planeta Tierra ha nacido en pecado, ha nacido en una naturaleza pecaminosa, y por lo tanto en cualquier etapa de la vida física puede haber enfermedad. Algunos tendrán enfermedad de muerte prematura antes de que lleguen al final de sus días, porque Dios estableció el final para los 70 años, 80 años. Toda persona entre los 70, 80 años tiene que prepararse para la eternidad. Vamos rumbo a la eternidad, solamente que tenemos que definir a qué eternidad vamos. ¿Vamos con Dios o apartados de Dios? Jesucristo vino para que vayamos con Dios. Él es el camino hacia Dios. Si no aceptamos a Jesucristo, no hay camino a Dios. Entonces, cuando muere una persona, en lugar de ir al cielo, se va al infierno, se va a un lugar apartado de Dios. Así que todo esto es enseñanza de la Biblia, y por eso debemos conocer a qué vino Jesucristo cuando Él vino por primera vez a la tierra. Jesucristo vino a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Solamente en Jesucristo puede haber liberación, sanidad, salvación. La Biblia nos enseña que Jesucristo recorría ciudades y aldeas en su ministerio terrenal. Él iba enseñando de las Escrituras, Él iba predicando el evangelio del reino de salvación para que toda persona entrara a la vida eterna que solamente Cristo podría dar. Y número 3,
Jesucristo sanaba a todos los enfermos. Jesucristo hacía 3 cosas en su ministerio. Número 1, enseñaba de las Escrituras. Hoy en día es la enseñanza que debemos hacer de la Biblia. Número 2, predicar el Evangelio del reino de Dios. Es lo que hacemos todos los que somos cristianos, predicar las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de salvación, el Evangelio de vida eterna. Y número 3, sanar a los enfermos. Todo cristiano debe ser enseñado a poner manos sobre los enfermos para que reciban la sanidad las personas que están enfermas. Es el trabajo de todo pastor, enseñar al cristiano cómo enseñar de las Escrituras, cómo predicar el Evangelio y cómo sanar a los enfermos. Jesucristo enseñaba, Jesucristo predicaba, Jesucristo sanaba. La Biblia nos enseña en Mateo, aquí está precisamente en el capítulo 8, cuando dice, llegó a la casa de Pedro, tocó a la suegra de Pedro porque tenía fiebre y la fiebre le dejó. Así que corrió la voz en Capernaum, en esa ciudad pequeña, porque el sanador estaba en la casa de Pedro. Entonces dice la Biblia que en la noche le trajeron muchos enfermos a la casa de Pedro. Y esa noche hubo un servicio de sanidad, hubieron milagros. Aquí tenemos al Señor Jesucristo aplicando las Escrituras. Jesucristo vino en el cumplimiento a las Escrituras. Él era el espíritu mismo de la profecía. Y dice la Escritura en Mateo que para que se cumpliese la profecía, Él mismo echó fuera demonios, sanó a los enfermos, porque estaba escrito que Él tomaría las enfermedades, llevaría todas esas enfermedades y todas las dolencias. La profecía hablaba ya de la sanidad en Cristo y aquí se estaba cumpliendo. Dice la Escritura, cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra que habló el Señor Jesucristo. Esta es una enseñanza para todos los que somos cristianos, porque los demonios no se echan con agua bendita. Los demonios no se echan o no salen de un cuerpo con la señal de la cruz. Hay muchas ideas preconcebidas en la religión. Personas que están creyendo que por medio de ciertas formas o actos religiosos, los demonios se sujetarán y saldrán de un cuerpo. La Biblia es la palabra que nos enseña. Aquí no habla de lo que acabo yo de decir. Habla de la palabra, porque la palabra era Cristo. En Hechos dice la palabra de Dios, Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, la palabra encarnada. La palabra encarnada era Jesús de Nazaret. Y dice la Escritura, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todo fue creado por la palabra. Y dice la Escritura, y la palabra se hizo carne. Lo conocimos con el nombre de Jesús de Nazaret, el ungido de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 12:28, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Así que Jesucristo echaba fuera demonios con la palabra hablada. Él era el ungido, era la palabra ungida que salía de sus labios.
Los demonios se sujetan a la palabra hablada. Por eso, si queremos nosotros liberar a un cautivo de espíritus malos, si queremos sanar a un cuerpo enfermo, tenemos que reprender ese espíritu de enfermedad con la palabra hablada y desatar la sanidad con la palabra hablada. Esto fue lo que hizo Jesucristo, dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es con la palabra. Por eso aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos enseñando de la palabra de Dios, que son las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Debemos estudiar de la Biblia para llenarnos de la palabra de Dios, porque un día voy a necesitar esa palabra cuando esté en medio del problema espiritual. Una enfermedad es un problema espiritual y yo debo ver esa enfermedad de la manera en que la ve el Señor Jesucristo. La enfermedad tiene solución. Hay espíritus que hay que echar fuera de ese cuerpo y solamente en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, usen mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 16. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Así que Jesucristo dio el ejemplo para que todos los que hoy somos cristianos siguiéramos las pisadas, las huellas del Señor Jesucristo. Y aquí mismo dice, para que se cumpliese la profecía. Jesucristo echó fuera demonios y sanó a los enfermos con la palabra hablada para que se cumpliese la profecía donde decía, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Era la palabra profética dada por Dios desde los tiempos de Isaías. En Isaías capítulo 53, allí encontramos esta palabra profética. Jesucristo vino a cumplir esa palabra. En Isaías 53, 4 y 5 dice la Escritura, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando estaba Jesucristo muriendo en la cruz, estaba llevando las enfermedades de toda la humanidad. Así que Jesucristo murió por causa del pecado que estaba afectando a toda la humanidad. Donde hay enfermedad, hay problemas económicos y muy serios. Donde hay problemas económicos, habrá más enfermedad. La pobreza no es una virtud, es una maldición debida al pecado. Jesucristo vino por causa del pecado. La Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros que estábamos en pobreza fuésemos enriquecidos por la persona de Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba derrotando al diablo. Estaba cancelando la maldición del pecado y por lo tanto todas las consecuencias del pecado. Por eso en Jesucristo hay cancelación de maldición de toda enfermedad, pero ninguna bendición es automática. Dios nos dio la boca para hablar. Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que hizo Jesucristo, su padecimiento, su muerte, su resurrección. Debo conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Por qué causa Cristo fue latigado? ¿Por qué causa Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué causa todo esto le sucedió al Señor Jesucristo? Él nació sin pecado. Él fue un hombre inocente en todo aspecto de su vida,
pero por amor a nosotros los pecadores, los seres humanos pecadores, Él cargó con nuestros pecados y los llevó en su cuerpo de carne a la cruz del Calvario para cancelar la maldición del pecado que estaba en la carne. Por eso Jesucristo, Él fue marcado por la muerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tenemos que honrar la muerte de Jesucristo. Cuando una persona acepta el Evangelio, lo primero que debe hacer es bautizarse en agua. Bautizarse en agua es identificarse con la muerte de Jesucristo. Y después, para que no se nos olvide lo que sucedió en la cruz del Calvario, es lo que practicamos como la Santa Cena o la mesa del Señor. Cada vez que estamos tomando de la cena del Señor, estamos recordando de la muerte de Jesucristo hasta que Él venga de nuevo. O sea que el centro de la enseñanza, el centro de la sabiduría que vino del cielo es todas las imágenes que en este momento estamos viendo, que hablan de el padecimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. 3 días. Un día donde padeció, un día donde murió, un día donde resucitó. Así que por eso el que conoce la obra de Jesucristo, el diablo ya no lo puede engañar. Porque la Biblia, las Escrituras hablan que cuando Cristo murió en la cruz, allí Cristo estaba derrotando a Satanás, el diablo, el que tenía el imperio de la muerte. El diablo estaba siendo derrotado con la muerte del Hijo de Dios, la muerte del Señor Jesucristo. Allí tenemos una imagen muy elocuente de lo que está sucediendo en el infierno. Allí Satanás creía que había vencido a Jesucristo cuando era todo lo contrario. Era la derrota misma del diablo. Así que Jesucristo resucitó para dar conocimiento de su victoria sobre el diablo. La Biblia dice en Colosenses que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, estaba exhibiendo públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. Estaba exhibiendo todo el gobierno del diablo, que el diablo estaba siendo derrotado en la muerte de Cristo Jesús cuando Él fue a la cruz del Calvario. Por eso la resurrección está hablando de una nueva vida, una vida sin pecado, una vida totalmente diferente, porque es la vida resucitada de Jesucristo. Por eso Jesucristo envió al Espíritu Santo, que es el Espíritu de resurrección, para que camináramos en otro estilo de vida. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para que publicara en todo el mundo la victoria de Jesucristo sobre el diablo. Así que la iglesia está predicando victoria, la victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás y todo lo que Satanás usaba para traer maldición al ser humano, a la familia en esta tierra. El conocimiento de esta verdad es poder para mantenerse libre de todo engaño del diablo. Jesucristo dijo: conocerán la verdad, esta es la verdad, conocerán la verdad. Cristo ya derrotó al diablo, Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, esta es la verdad. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres de todo engaño, de hechicería, de brujería, todo engaño de mentira, todo engaño del infierno. Ahora somos libres y ahora sabemos que en Cristo Jesús tenemos autoridad, todo cristiano, hombre o mujer, para atar todo poder del diablo y reprender toda obra de Satanás, como son las enfermedades. Ahora, en el nombre de Jesús,
Estamos reprendiendo espíritus de enfermedad, estamos reprendiendo las obras de las tinieblas, estamos desatando sanidad. Hay que declarar la palabra. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, que está formada por hombres y mujeres en todo el mundo, para glorificar, para hablar de la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Así que predicamos vida, no predicamos muerte. La muerte fue una etapa solamente, pero la vida resucitada de Jesucristo es vida eterna. En Jesucristo siempre habrá vida. Hay gozo, hay alegría, en Jesucristo hay bendición, siempre habrá bendición, bendiciones espirituales, bendiciones de salud física, bendiciones financieras. En Jesucristo siempre habrá todo tipo de bendición. Por eso predicamos el Evangelio, para que toda persona pueda conocer el Evangelio que está registrado en la Biblia. Es el Evangelio del reino de Dios, es el Evangelio de Jesucristo, es un cambio de vida. Si no conocemos lo que sucedió en la cruz del Calvario, no podemos predicar el Evangelio de Dios y no conoceremos la verdad. Por eso hay muchas personas engañadas. Por eso tenemos que conocer lo que sucedió allí. Jesucristo resucitó y dijo en su resurrección: es necesario que venga el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso somos testigos de la obra de Jesucristo. Toda persona que recibe un milagro de Cristo debe dar testimonio de lo que sucedió, porque hay mucha incredulidad. Hay gente que no cree en sanidades, hay gente que no cree en milagros. Hablo de los milagros que solamente Dios puede dar. Hablo de la sanidad que viene de Dios. Hay personas que no conocen de los milagros o de las sanidades de Dios. Por eso tenemos que hablar, tenemos que dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Un testimonio es hablar de la condición deplorable en que uno estaba, en la situación de aflicción, en una enfermedad crónica, una enfermedad adquirida, una enfermedad de muerte, y de pronto Jesucristo llegó en el momento oportuno y Jesucristo me liberó, me sanó, Jesucristo me salvó. Ahora hablamos de Jesucristo. Si Cristo lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona, porque Jesucristo no hace diferencia entre una persona y otra persona. En Jesucristo siempre habrá el amor de Dios, siempre habrá la disposición de liberar, sanar, restaurar. Único requisito es arrepentirse de un pensamiento que antes teníamos, el pensamiento de la mentira y del engaño del enemigo, de todo lo que hicimos. Hay personas que en su aflicción acudieron a las prácticas del oculto, con el curandero, con el brujo, cometieron más pecado. Bueno, Jesucristo no vino a condenarte, amigo o amiga. Jesucristo vino a salvarte, vino a liberarte, vino a sanarte. Si hay arrepentimiento y tú reconoces, Señor, por ignorancia o por desesperación, en un momento de aflicción tuve que acudir con esta persona que practicaba el ocultismo, perdóname, Señor, me arrepiento. Es lo que tenemos que decir por medio de una declaración, la confesión de nuestro pecado en arrepentimiento, y clamar para que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario venga ahora sobre nosotros, nos limpie de pecados, y en ese mismo momento del arrepentimiento y de la solicitud del perdón de Dios, recibimos la salvación de Dios. La salvación
es un instante. Solamente tenemos que creer lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que al que cree, son palabras del Señor Jesucristo, al que cree, todo le será posible. Por eso damos testimonios de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a compartir algunos testimonios de lo que sucede en la iglesia que estamos pastoreando, mi esposa y yo. Ahora el pastor José David también está pastoreando y siempre hay sanidades, siempre estamos orando por los enfermos en todos los servicios. Tenemos servicios del domingo, 8 de la mañana, mediodía, son servicios de avivamiento, de enseñanza, siempre de las Escrituras. Allí hablamos de Jesucristo. Es la única persona de la que hablamos y tomamos como el libro de texto la Santa Biblia. Así que cuando vayas a la iglesia Maranata, lleva tu Biblia porque serás enseñado por medio de la enseñanza de la Biblia lo que el Espíritu Santo está hablando. Y siempre hay un llamamiento a la liberación, a la sanidad. Siempre hay milagros. Y el Señor hace los milagros no solamente en la oración, también cuando se está alabando. Muchas de las sanidades que hemos conocido en el centro de avivamiento Maranata que pastoreamos han sido debido a que la gente se levanta a alabar al Señor, está en el gozo de la alabanza, empieza a danzar, se empieza a mover. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad te paraliza. La enfermedad hace que el cuerpo esté solamente en una posición inerte prácticamente, pero cuando llegamos a un lugar donde está el Espíritu Santo y la gente se empieza a mover, la sanidad empieza a fluir. Por eso vamos a conocer algunos testimonios de sanidades y milagros que han sucedido en el Centro de los Milagros, el Centro Maranata. Tenemos 2 servicios, el domingo 8 de la mañana, mediodía, los miércoles 7 de la noche, 3 servicios en la semana. Tenemos también reuniones en nuestros comandos de oración, así le llamamos a las reuniones en los hogares. Tenemos comandos de oración en algunos hogares. Háblanos y te diremos en qué colonia tú puedes asistir, porque son comandos para orar por los enfermos, para enseñarte cómo librar la batalla contra la enfermedad. Así que en tu colonia puedes tener esa bendición o en tu municipio. Estamos trabajando en colonias, en municipios. Estamos enviando brigadas de evangelistas que están orando por los enfermos. En muchas colonias han recibido ya a estos brigadistas que están trabajando de una manera especial, bendiciendo a la familia, llevando el evangelio como Jesucristo lo hizo, enseñando de las Escrituras, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Veamos estos testimonios. ¿Cómo venía a este lugar y qué es lo que el Señor hizo con usted? Me llamo Julia. Hoy cuando me levanté yo tenía un dolor muy fuerte aquí en la cintura y le dije a mis hijos que no íbamos a venir porque no podía yo ni caminar. Pero yo dije, no, yo me voy a la iglesia. Entonces llegué aquí, yo empecé a alabar a Dios y no sé, pero sentí algo caliente en mi cintura. Y mira, hermano, puedo levantar las manos y me dolía hasta acá y el Señor, sí, el Señor me sanó. Esa es la obra del Espíritu Santo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Karen. A ver, hermana, platíquenos qué pasó hoy con usted. Bueno, hoy durante la danza tenía un poco de temor de danzar porque durante la semana sufrí un esguince aquí en la parte de mi pies. Me dolía bastante, tenía mucha inflamación. Entonces pasé con temor porque tenía temor de danzar y que algo me sucediera. Y ahorita
en la danza, cuando la alabanza dijo saltar, saltar, empecé a saltar y a saltar, y vi que mis rodillas no me dolían, sentí que me iba aflojando los tendones que tenía yo encocados, y sentí algo alivio en mis pies, y ahorita me siento ya libre, liviana, ya no me duele para doblar mis pies, me siento mucho mejor. Gloria a Dios, vamos a darle una ofrenda de aplausos al Señor. Jesucristo se manifestó desde que Él estuvo en la tierra enseñando, siempre enseñaba el Señor Jesucristo, y es el trabajo que estamos haciendo. La Biblia nos muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, acerca del caso de una persona que fue sanada, un paralítico. Este paralítico fue sanado por Jesucristo, era un enfermo que no podía entrar al agua, había siempre la oportunidad de sanidad en el estanque de Betesda, porque de vez en vez bajaba un ángel a remover el agua, y cuando el agua se estaba moviendo, el enfermo, el primer enfermo que entrara al agua, recibía la sanidad. Allí vemos la gran misericordia de Dios. Dios siempre ha tenido misericordia de los enfermos. Aquí Dios mandaba un ángel para remover las aguas. Jesucristo llegó, vio a este hombre paralítico, y entonces le dijo el Señor Jesús: ¿quieres ser sano? Entonces el enfermo respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesucristo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Habló la palabra, declaró la palabra. Es una orden que salió de la boca del Señor Jesús, y este paralítico se levantó y empezó a caminar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo? Es importante esta palabra. Jesucristo le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué después de conocer a Jesucristo, o de recibir a Jesucristo, o de ser sanado por Jesucristo, tenemos que ir a una iglesia donde haya un pastor que esté pastoreando el rebaño, la iglesia local? Precisamente para ser fortalecidos en fe y avanzar en la fe, para que el diablo no les haga regresar al pecado. Jesucristo dijo: has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. Tenemos que entender que el pecado es lo que está trayendo todo el malestar a la vida de una persona y a la familia, y por eso tenemos que estar en un lugar de enseñanza de la Biblia. Para eso son las iglesias locales. Te invitamos para que nos acompañes. Si tú no tienes a dónde ir, ve a Maranata. Allí hay siempre enseñanza y crecerás en tu fe. Pues bien, gracias por habernos acompañado en esta enseñanza, y esperamos verles en nuestro próximo programa. Dios les bendiga a todos. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.